Podemos afrontar la degradación que el tiempo y el uso provoca en un motor siguiendo varias estrategias. La primera de las estrategias puede ser seguir las instrucciones del fabricante, asumiendo que el fabricante es el que más sabe sobre su equipo y siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, que nos propone fundamentalmente que hagamos unos escalones de mantenimiento. En esos escalones tenemos que hacer una serie de tareas que básicamente son sustituir determinados componentes o reacondicionar determinados componentes. Podemos seguir otra estrategia distinta, que es verificar en qué estado están esos mismos componentes de acuerdo con diversas técnicas. Eso nos llevará a saber cuándo ha llegado el momento de hacer una intervención. Igual, aprovechando que el motor va a estar parado, podemos intervenir en cosas que, aunque no lo requieran aún, tenemos una oportunidad para intervenir y nos supone menos tiempos de paradas. Así que es posible que establecer el momento en el que han llegado determinados escalones de mantenimiento, determinados momentos en los que hacer determinadas cosas, ya no por las periodicidades que establece el fabricante, sino por determinadas pruebas de diagnóstico en las que vemos si ha llegado esos momentos para intervenir, para hacer sustitución de componentes o no. ¿Y cuál de las dos estrategias es más acertada? Pues de lejos parece mucho más correcto pensar en medir cuál es el comportamiento que tiene el motor, porque tenemos que pensar que las instrucciones que nos da el fabricante valen para cualquier motor que esté instalado en cualquier parte, y eso no se corresponde con la lógica. Es decir, parece que hay motores que trabajan en condiciones más difíciles, condiciones de más calor, de más frío, de más humedad, y con motores que trabajan en condiciones más fáciles, motores que no trabajan en régimen 24/7 o motores que trabajan a una carga un poquito más baja, etcétera. Entonces no podemos pensar que vamos a ser capaces de establecer una periodicidad por horas de funcionamiento, por kilómetros recorridos o cualquier otra circunstancia, simplemente porque así nos lo marca el fabricante en cualquier condición. Y entonces, ¿cuáles son las técnicas que vamos a emplear para establecer el estado en el que se encuentran los diferentes componentes del motor? Primera técnica que vamos a emplear, y que es una técnica no invasiva, es medir los humos de combustión. La medición de humos de combustión la vamos a hacer con un analizador de humos de combustión y veremos pues diversos parámetros, como son, por ejemplo, el exceso de oxígeno, como es la cantidad de CO, la cantidad de NOx, la cantidad de CO2, la temperatura de esos humos de escape. Todo eso nos permitirá diagnosticar muy bien en qué estado se encuentra la zona de combustión. La siguiente técnica no invasiva es la medición de la vibración. La medición de la vibración es una cuestión bastante polémica porque el motor ya vibra mucho de por sí y no es fácil hacer este diagnóstico, pero por supuesto que es posible hacer un diagnóstico de un motor, un diagnóstico bastante preciso del estado en el que se encuentra un motor analizando las vibraciones. Por suerte, la norma ISO 10816-6 establece dónde tenemos que medir y qué límites tenemos que aceptar para la medición de la amplitud de la vibración. Pero ya fuera de lo que dice esa norma y respetando los puntos de medida, que sí que nos parecen muy acertados los que aparecen, podéis ver en este gráfico cuáles son esos puntos de medida que nos propone la norma, un total de 18 puntos de medida en todo el cuerpo del motor, más las mediciones que tenemos que hacer en la turbo, más las mediciones que tenemos que hacer en el generador. En el caso de que el motor mueva un generador, tenemos otra técnica, que es la técnica de la medida del espectro de la vibración, la descomposición de la vibración en el dominio del tiempo para llevárnosla al dominio de la frecuencia. Pues bien, ahí somos capaces de establecer la degradación de determinados componentes, de los cojinetes de bancada, de las camisas, de las válvulas y de su ajuste, del árbol de levas, de la turbo y de los rodamientos del generador. Además, vamos a hacer esa medición con cierta precisión, es decir, que nuestro diagnóstico va a ser un diagnóstico bastante concluyente. La siguiente técnica que vamos a emplear es la técnica de medición del ultrasonido, y esa técnica de medición de ultrasonido va a ser auscultando, es decir, escuchando
los ultrasonidos que se generan por fricción en determinadas partes del motor. Podemos asumir que los 18 puntos que establece la norma ISO 10816 nos pueden valer para hacer las mismas mediciones, pero en esta ocasión en el ultrasonido, y confirmar o rebatir algunas de las conclusiones que hayamos sacado por vibración. Podemos utilizar también la termografía, de manera que por termografía podemos ver a qué temperatura se encuentran determinados componentes. No es la técnica más útil, no es la técnica que más información nos da, pero teniendo en cuenta la sencillez que tiene esta técnica, no podemos renunciar a utilizarla. La siguiente técnica que vamos a utilizar es una técnica también no invasiva, que es analizar el aceite de lubricación. El aceite de lubricación lo analizamos no para ver si el aceite está en buen estado o no, que la mayor parte de las veces está en perfecto estado, sino que lo vamos a utilizar adicionalmente para diagnosticar la máquina, para ver cómo es el desgaste que tiene la máquina, buscando pues, hierro, buscando el tamaño de las partículas de hierro, buscando contaje de partículas, buscando agua en el aceite, buscando cobre, buscando silicio, buscando la degradación que puedan haber sufrido los aditivos y, por supuesto, buscando en qué estado se encuentra el propio aceite, en qué estado de salud se encuentra el aceite, pues saber cómo van tanto la viscosidad como la densidad o como la acidez. La última técnica que quiero comentaros es la inspección boroscópica. En la inspección boroscópica nosotros introducimos una cámara en el interior de cada uno de los cilindros que componen el motor y diagnosticamos en qué estado se encuentra la camisa, en qué estado se encuentra el pistón, en qué estado se encuentran las válvulas de la culata miradas desde dentro del cilindro. No olvidemos una técnica más de inspección, que es la inspección sensorial. Ahí iremos con un checklist en el que aparecen pues, toda una serie de puntos que tenemos que comprobar, en el que trataremos de establecer si hay una degradación visible de determinados componentes, además de tomar notas de determinados parámetros del motor, como presiones, temperaturas, niveles, etc. Con todo ello, con todo este conjunto de inspecciones, nosotros vamos a tener que establecer un diagnóstico. Ese diagnóstico lo vamos a establecer en primer lugar por componente, porque nosotros vamos a poder decir, las camisas se encuentran en este estado, las válvulas se encuentran en este estado, los cilindros se encuentran en este estado, el aceite se encuentra en este estado, los parámetros de producción se encuentran en este estado, incluido especialmente la potencia y el rendimiento. La combustión, en general, se encuentra de esta forma y estableceremos un criterio de aceptación, normalmente en colores, de manera que podamos decir que cada componente se encuentra en uno de estos 5 estados. Bien, con una degradación que consideramos que no está bien, pero es asumible, con una tercera que es con una degradación que consideramos que nos preocupa, pero que no nos exige intervenir inmediatamente, con una degradación que nos exige intervenir, sabemos que está degradado, vamos a tener que cambiar ese componente o reacondicionar ese componente, ya ha llegado el momento de intervenir, pero esa intervención no tiene por qué ser inmediata. Y la última, la más grave, es cuando requerimos una intervención inmediata y requerimos la parada del equipo para realizar esa intervención, porque ya no es seguro seguir utilizándolo. Es decir, que el resultado de cada una de las inspecciones nos arroja una calificación del componente. Y después nos arroja una calificación global del motor. Es decir, que yo puedo determinar por vibración que las camisas o que alguna de las camisas se encuentra en mal estado. Y eso determinará, por ejemplo, que calificamos una de las camisas y por tanto el conjunto de las camisas como roja, que quiere decir que es necesaria una intervención, aunque no inmediata. ¿Y qué calificación tendrá el motor? En general, la peor calificación que haya obtenido de cualquiera de sus componentes. En este caso,
el motor tendría como mínimo una calificación de rojo, porque el componente que hubiéramos visto en peor estado, por ejemplo, pues una camisa, se encontraría en estado rojo. Mi pregunta es, ¿y nos parece mucho más acertado hacer esto, aplicar estas técnicas, que además es barato aplicarlas, que no ir a cambios sistemáticos de piezas, que además es caro realizarlos? Si quieres ahorrar dinero en el mantenimiento de tu motor, en la compensación de la degradación que el tiempo y el uso provoca en el motor, fíate más de las técnicas de inspección bien realizadas que de periodicidades que están establecidas por alguien que no ha tenido en cuenta las condiciones operativas de tu motor.